Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Hoy le tenemos las noticias más sobresalientes a nivel internacional sobre cambio climático, eficiencia energético y también, por supuesto, en las coordenadas nacionales y locales le vamos a decir lo más relevante. Y quédese con nosotros porque vamos a conversar con la licenciada Rebeca Mendoza sobre un tema bastante importante, que es precisamente la salud mental y el medio ambiente. Así es de que quédese con nosotros en el programa. Y hoy nos acompaña para darles las noticias nuestra amiga América López. Gracias por acompañarnos. Y arrancamos con estas noticias que les va a comentar América López. Pues arrancamos. Miren, pues en Europa la disminución en la productividad forestal debido al calentamiento climático y la sequía a largo plazo pueden sugerir que la supervivencia de los árboles esté en juego. Ahora, un estudio realizado por un grupo internacional, incluida la Universidad de Kioto, Japón, ha observado que los bosques con mayor diversidad de rasgos no solo se adaptan mejor al cambio climático, sino que también pueden prosperar tal como se publica en un reportaje actualmente. Fíjate que sí, no hay demasiados estudios e incluso el impacto de la sequía en los ecosistemas y biodiversidad tampoco hay vacíos, pero lo que sí se dice es de que donde existe mayor biodiversidad hay mayor resistencia al estrés hídrico y hay menos vulnerabilidad para que continúen y se preserven los ecosistemas naturales. Claro, y esto es algo muy, a pesar de que nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, la naturaleza se resiste o a veces tiene que sobrevivir a estos cambios, lo cual es muy loable, ¿no? Ahora sí que a pesar de nosotros siguen sobreviviendo y adaptándose al sistema, al ecosistema que tenemos actualmente, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, en México, aquí en la Ciudad de México, el cambio climático ha profundizado los problemas de la agricultura a nivel mundial, en especial la inseguridad alimentaria en los países de menor desarrollo como México, donde los productores de granos básicos, principalmente de maíz, son altamente vulnerables a la sequía, afirmó la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México, Argelia Salinas Ontiveros. En consecuencia, los cambios de temperatura y la falta de lluvia no permitirán contar con alimentos y por tanto se profundizará la dependencia ya existente de esos insumos precisos. Y bueno, y tiene repercusiones porque el repunte que se está observando en muchos países y en particular en México sobre la inflación tiene que ver precisamente por la disminución del volumen de productos alimenticios, entonces los pocos que existen pues se van encareciendo. Ya desde el año pasado la sequía había tenido un impacto en los dos principales estados productores del maíz que están en el norte, uno de ellos Sinaloa, y ahora pues también va a continuar en esta temporada y por eso se está previendo de que va a haber un incremento en los precios. Claro, y por ejemplo, actualmente el alza de precios, por ejemplo, la del huevo, los productores se han justificado que la alza se debe al cambio climático, a que las gallinas obviamente pues tienen sed y todo este tipo de cambios de ecosistemas no solamente tiene que ver con cuestiones económicas, gubernamentales, etcétera, tiene que ver con el cambio climático y es lo que la gente no se da cuenta y que tenemos que poner de nuestro granito de arena y contribuir a que esto no siga creciendo, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, en Madrid, la biodiversidad global ha disminuido entre un 2 a un 11% durante el siglo XX debido únicamente al cambio de uso de tierra, según un gran estudio modelo publicado por Science. Fíjate que sí, los cambios de uso del suelo sí, es terrible. Tienen un impacto porque además generan fragmentación en los ecosistemas y eso los debilita y entonces es como vamos perdiendo
biodiversidad y también la parte de la masa vegetal. Sí, claro, no es de un 2 a un 4, es de un 2 al 11% a nivel mundial, lo cual que sí tenemos que estar alarmados. Más allá de nosotros preocuparnos por cuestiones, no sé, de guerras, de política, etcétera, etcétera, lo primordial es cuidar nuestro medio ambiente y es lo que no nos damos cuenta. Pues fíjate, por ejemplo, allá en Brasil, en el Amazonas, la introducción de cultivos y de ganadería, pues ha eliminado toda la parte de biodiversidad de la selva del Amazonas. Entonces, pues sí es un problema que tenemos que observar y después no tener que arrepentirnos porque va a ser ya demasiado tarde. Sí, claro, la gente que ha de pensar y ha de decir, bueno, ya mañana, ya ahora sí vamos a ahorrar agua, ahora sí, no, pero esto todo es un proceso y la gente no está acostumbrada a los procesos, ¿verdad? Ciertamente. Y bueno, en España, el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación ha apoyado con cerca de 250,000 euros a una investigación pionera liderada por el Instituto Tecnológico de Energía, dirigida a abordar el desafío creciente en la gestión de baterías mediante una segunda vida a las baterías de litio, lo cual es una muy buena noticia, ¿verdad? Sí, seguimos, creo que va creciendo la influencia del enfoque de la economía circular. Exacto. Y pues no solamente se trata de transitar hacia energías limpias, eólicas o solares, sino poner énfasis en la parte de la eficiencia energética. Sí, no, y algo, es una muy buena noticia que sobre todo en Europa ya se están, ahora sí como dicen, poniendo las pilas en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, en la Ciudad de México, un ejemplar de mono araña fue asegurado durante un cateo en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México y entregado a la Autoridad Ambiental Federal para su resguardo y atención. El ejemplar fue rescatado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante un operativo en pasados días en el que fueron detenidas 61 personas. O sea, imagínate, toda una red de gente involucrada en este tipo de delitos, lo cual es sumamente grave. Es grave, ya le habíamos dado noticia igual de otros animales, loros, el puercoespín, y ahora pues este otro ejemplar. Y como tú bien lo comentas, siempre hay una red alrededor del tráfico ilegal de la vida silvestre y esperemos que eso vaya disminuyendo y usted que nos está viendo, no adquiera, adopte, compre, etcétera, ejemplares de la vida silvestre, sobre todo aquí en Querétaro se ofrecen mucho aves, entonces eliminemos esa parte para no contribuir al crecimiento de un mercado ilegal de tráfico de especies de la vida silvestre. Sí, sobre todo que es un delito, anótenlo, es un delito en la compra y venta de animales y aquí en el estado de Querétaro al menos así lo es, entonces tengan cuidado. Y por último, locales, aquí en la capital la industria automotriz no es altamente consumidora de agua, por lo que no es un tema que consideren de alta preocupación para sus procesos, indicó el director del clúster automotriz, Daniel Hernández, y recalcó que hay algunos procesos en los que se requiere del agua, como por ejemplo la aplicación de pintura. Sin embargo, en general no se requiere tanto líquido como sucede en la industria alimentaria, textil y papelera. Sí, yo creo que ahora, digamos, con el fenómeno de la sequía y la disminución de volumen disponible de agua, sí tenemos que ir pensando en que los negocios sean totalmente eficientes desde el punto de vista hídrico y que sean los que utilicen la menor cantidad de agua, o sea, que podríamos llamar industrias de procesos secos, a diferencia de los tres que citan ahí, de la textil, papelera y una más, ir viendo esta parte porque va a ser fundamental no en el futuro lejano, sino en el futuro próximo. Sí, tenemos que ir disminuyendo la parte del volumen de consumo de agua. Claro, y miren, por ejemplo, aquí en esta época, ahorita aquí en Querétaro, que hace muchísimo calor, nos podemos dar cuenta que la falta de agua nos afecta
pues absolutamente a todos. Y si no ponemos nuestro granito de arena, no cuidamos el agua cuando nos lavamos los dientes, cuando, no sé, lavamos el carro con la manguera, todo eso, créanme que en verdad dicen que llega un día cero, ¿no? En algunos estados aquí de México hay que checar estudios, fuentes, etcétera, pero la verdad es que es algo sumamente grave. Así es de que ahora vamos a ir a la entrevista con nuestra invitada especial, Rebeca Mendoza, donde le vamos a hablar y sobre todo ella nos va a comentar este tema tan importante que ya viene desde tiempo atrás, pero ahora ya se comienza a focalizar o a entender la trascendencia que tiene la salud mental. Necesitamos estar sanos mentalmente, pero también hay una relación de los temas de salud mental con el medio ambiente y sobre eso vamos a comentar en un momento más. Pues amigos, vamos a la parte del abrevadero cultural. Vamos a conversar con nuestra amiga que nos acompaña, la licenciada Rebeca Mendoza, sobre un tema importante, salud mental y medio ambiente. Y antes déjenme invitarlos a que lean este libro que recientemente publiqué acerca de la sequía y que lo pueden conseguir ahí en la Ecotienda Neblinas, aquí en el Centro Histórico, en la calle de Próspero Vega, número 14. Ahí lo puede usted conseguir. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. Y que continúe nuestra amiga también América López. Y para poner un poco en contexto a la audiencia, ¿por qué la relevancia de la salud mental? Gracias por la invitación, Alejandro. América, teleauditorio, muy buenas tardes. Y bueno, ¿qué importancia o qué relación tiene las adicciones, salud mental con el medio ambiente? Si nosotros nos vamos a lo que es la definición de medio ambiente, sabemos que el medio ambiente son todas las circunstancias exteriores que rodean a los seres vivos. Entonces, en estas circunstancias exteriores tenemos obviamente lo que es la salud mental y lo que tenemos las adicciones. No podemos hablar de adicciones si no hablamos antes de salud mental. Hoy en día ambas están fusionadas. Anteriormente se hablaba de manera por separado, sin embargo hoy no podemos, repito, hablar de adicciones sin hablar de salud mental. Fíjate que retomando lo que decíamos hace un momento sobre el aspecto de la sequía, en muchas personas está generando incertidumbre de vamos a tener agua, va a haber o no, cómo le vamos a hacer, y de alguna forma genera cierta ansiedad. Y depresión. Y depresión. Pero a veces no queremos reconocer que nuestra salud mental es muy importante y que a veces, o gran parte hoy en día, tiene relación con el medio ambiente, el cambio climático, el futuro que se nos avecina, etcétera, ¿no? Hoy vamos a tratar dos puntos muy importantes de cómo la salud mental y las adicciones influyen o tienen que ver en el medio ambiente, cómo se ve la salud mental y las adicciones en el medio ambiente. Y bueno, hoy sabemos nosotros el caso concreto de los consumidores del tabaco, o bien ya los adictos al tabaco. Las personas que consumen tabaco, es decir, el cigarrillo, tenemos que en el mundo la única causa prevenible de no muerte es, la única causa prevenible de muerte en el mundo es no fumar. Es no fumar. Es no fumar. Es decir, con el hecho de que nosotros no fumemos, estamos previniendo no morir. Actualmente en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 400 trastornos emocionales. 400 trastornos emocionales, o sea, enfermedades mentales. Y estamos hablando que es un no rotundo a cualquier edad al consumo del tabaco. Entonces, las personas que están consumiendo tabaco, que ya tienen la adicción como tal al tabaco, pues obviamente esto genera un problema en nuestra sociedad, esto genera un problema en el medio ambiente. ¿Y cómo genera un problema en el medio ambiente? Bueno, una colilla de cigarrillo, solo una colilla, contamina alrededor de 40 a 1000 litros de agua, solo una colilla. ¿Cuántas personas no tienen la conciencia, no están sensibilizadas de tirar en los lugares adecuados las colillas de cigarros y las están tirando en la calle, en las áreas públicas, en las playas? ¿Qué pasa cuando estas colillas son tiradas en lo que es en la tierra? Bueno, solo una colilla de cigarro
tarda en promedio 12 años en degradarse. 12 años en degradarse. Una colilla de cigarro contamina entre 40 litros y 1000 litros de agua. Solo una colilla de cigarro. En el caso, por ejemplo, estamos hablando que cuando es agua salada, bueno, contamina alrededor de 10 litros por cada colilla de cigarro. Cuando es agua dulce, alrededor de 50 litros. Esto es un problema porque las colillas tienen metales pesados, las colillas tienen venenos, tienen químicos. Las colillas pueden ocasionar en agua, y si esta es bebida por el ser humano, una intoxicación. Entonces, obviamente esto es un problema para el medio ambiente, porque, repito, solo en degradarse se requieren por lo menos 12 años. Y esto es un problema porque no existe la conciencia y no existe la cultura de degradar de manera especial, como por ejemplo los solventes, los combustibles. No es que tú lo tiras a la basura o va a parar a un relleno sanitario y se deshace. Hay que seguir un proceso de degradación especial. Sin embargo, hoy en día este proceso no se lleva a cabo en las colillas de cigarros. Ahora bien, otro factor de cómo influye las adicciones en el medio ambiente, y nos referimos a salud mental, al final de cuentas, es que estamos hablando que cada vez hay menos relaciones profundas. Y estas relaciones profundas, me refiero a relaciones humanas. Y al no haber estas relaciones profundas humanas, estamos hablando que cada vez hay más problemas emocionales. Y por consiguiente, esto lo estamos viendo con ansiedad, con depresión. ¿Y dónde se refleja principalmente, América y Alejandro? Estamos viendo que cada vez hay más violencia en nuestra sociedad. Sí, claro. Cada vez hay más comisión de ilícitos. Rebeca, ¿y se presentan más en adultos o en jóvenes, o es igual, no, hombres, mujeres? Es un tema, América y Alejandro, que es multifactorial. Es decir, lamentablemente hoy no hay información oficial. Está por salir esa información, yo creo que a partir de junio del presente año. Pero lo que sabemos es que el tema de las adicciones, el tema del consumo de sustancias, no respeta grupos etarios, no respeta sexo, es hombre, mujer. Sí, obviamente las mujeres somos más vulnerables a las adicciones, pero no con esto quiere decir que habemos más mujeres adictas o con problemas de adicciones que los hombres. En el caso del tabaco, sí, definitivamente quien está fumando más es el hombre que la mujer. Estamos hablando que en promedio por cada 3 hombres una mujer fuma. Entonces, y Rebeca, te iba a preguntar, yo he visto algunos estudios donde dicen que, por ejemplo, también dependiendo del medio ambiente, en época de frío, por la temporada, etcétera, etcétera, tiende más la gente, desgraciadamente, a la parte de suicidios. Y en la época de calor, que la gente está irascible, que está enojada, que anda de malas, etcétera, etcétera, hay más divorcios. Digo, es un estudio que leí, las fuentes todavía no las verifico ni nada, pero algo muy importante es que la gente asuma, acepte, porque es como un tabú y dice, no, ¿sabes qué? Yo no estoy loco, yo no voy a canalizar mi salud mental. ¿Qué le sugerirías a las personas que nos están viendo? Bueno, de entrada hacer saber que así como cuando nos duele el estómago vamos a ver al gastroenterólogo, cuando tenemos tema de órganos genitales, pues vamos a ver, en el caso de las mujeres, al ginecólogo, en el caso de los caballeros, al urólogo. Bueno, todo el tema emocional tiene también su especialista. Y el tema emocional lo ve el psicólogo, el psiquiatra y el neurólogo. Entonces, es importante hacer saber que no nos debe de dar pena reconocer y aceptar que tenemos una problemática emocional. Por favor, hay 400 trastornos emocionales en todo el mundo, entonces se vale decir, estoy padeciendo de alguna problemática que quizás de momento no le podemos poner nombre, y con mayor razón la importancia de acudir a un especialista de la salud mental para que haya un diagnóstico, por consiguiente un tratamiento. La gran mayoría de las personas ni siquiera saben que pueden tener un padecimiento. Hay personas que saben que hay algún problema, pero no hay un diagnóstico. O lo peor, está el diagnóstico, pero no siguen un tratamiento. No sigue.
Rebeca, y antes de que se nos acabe el tiempo, se ha hablado mucho de un déficit de contacto con la naturaleza, pero dicen que mayormente la padecen los jóvenes porque están metidos en las computadoras, en la televisión, en los celulares, y casi ya no se relacionan con la naturaleza, y esto provoca depresión, ansiedad. O sea, ¿cuál sería tu punto de vista? Lo que pasa es que hay mucha desinformación y también es cierto que la tecnología y el no haber una orientación y una educación adecuada desde casa, pues obviamente los jóvenes llevan a cabo su día a día tras la imitación, con el querer pertenecer a un grupo de amigos y también el hecho de que ellos confunden el placer con la felicidad. La felicidad se obtiene con acciones aparentemente insignificantes, pero que de entrada no cuestan ningún tipo de recurso económico. Caso concreto, desde el momento que nosotros despertamos, podemos hacer uso del placer de gustar el día a través de su sol. Un día soleado es clave para la vitamina D en el cráneo y por consiguiente fortalecer nuestros huesos. Y efectivamente está comprobado que nos ayuda al estado anímico. El estar nosotros en lugares con ventilación natural, con iluminación natural, pues obviamente ayuda a bajar los índices o el porcentaje de poder padecer depresión. Entonces, aquí es muy importante que se documenten los jóvenes, que no todo sea el interés del consumismo, sino que también ellos opten por llevar una vida mucho más feliz, una vida más placentera, pero placentera obviamente sin consumo de sustancias, que la Organización Mundial de la Salud dice un no rotundo a cualquier edad solo al tabaco y a las drogas ilegales, pero no al alcohol. Y entonces lo que se sugiere en el caso del alcohol es, bueno, si vas a beber, lo ideal que sea después de la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro país pues fomentan el estado de embriaguez y es ahí donde empieza el problema. Entonces es clave la información, es clave el que se vale que alguien diga, no sé, bueno, acercarte. Hay organismos, instituciones, tanto públicos como privados, que te pueden orientar, que te pueden informar de todo lo que está a nuestro alrededor para llevar una vida más placentera y sobre todo, en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza. Hace como 2 años aquí había un grupo de personas, ciudadanos, que promovían los fines de semana ir al Parque Nacional Cimatario y decían que era, digamos, como una terapia, ¿no?, en función de respirar en el bosque, relajarse, abstraerse de los problemas. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, Rebeca? Sí, por supuesto. Nuestros pulmones están diseñados para respirar oxígeno. Y lamentablemente, bueno, hoy en nuestra ciudad lo que menos estamos respirando es oxígeno. Los altos índices y niveles de contaminación han rebasado a la ciudad. Entonces, efectivamente el oxígeno ayuda a nuestro cerebro y por consiguiente a que nuestro organismo funcione mucho mejor. Y decían que, digamos, la vegetación expide terpenos y eso ayuda como a tranquilizar a las personas. Está comprobado, hay estudios de ello, que el color verde, el color azul, el simple hecho de solo ver un paisaje verde o estar enfrente del mar, por supuesto, genera tranquilidad. Pues te agradezco mucho, Rebeca, que nos hayas compartido tus opiniones, conocimiento, porque es un tema actual que va a seguir y tenemos que ponerle atención y cuidado a la salud mental y su relación con el medio ambiente. Gracias, América. No, gracias a ti. Esto ha sido Rebeca. Todo por el día de hoy. Yo, como siempre, los espero cada miércoles al punto de las 5:30 aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?